¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller, video nostálgico de jueves, dado que bueno, lo que les estoy mostrando es uno de los elencos que ya está jubilado, obviamente, ¿no? Pero bueno, fue una hermosa época de Stanley, dado que, si bien obviamente hay líneas mejores, y soy de los que cree que en algún lado se están comercializando y fabricando herramientas Stanley de una calidad superior, porque bueno, me resisto a creer un poco que lo que hay hoy en día es todo lo que Stanley puede dar, y estoy hablando de Stanley Racing, Stanley Max, o sea, tiene que haber una línea superior que con seguridad acá no está llegando o no la estamos conociendo. Pero bueno, en definitiva lo que quiero contarles, lo que quiero mostrarles es este elenco de herramientas que verdaderamente se han destacado en lo que es obra, service, bueno, para mí son excelentes, excelentes en el segmento calidad barra precio, ¿no? Eh, para lo que salieron, para lo que costaron económicamente, era una excelente opción, ¿no? Si bien van a estar los amigos que opinen que desde ya hay cosas mucho mejores, pero son herramientas que han batallado, que han dado una gran mano. Bueno, para ni hablar para los técnicos que estaban comenzando. Yo ya era vaquiano en esta época. Pero bueno, ha sido un lindo elenco. Ya en esta época me podía dar el gusto de reemplazar unidades y poder seleccionar. Y la verdad que el balance ha sido positivo. Como todos saben, bueno, las herramientas las jubilo cuando ya considero que cumplieron una determinada cantidad de uso. Me parece que antes de que empiece la fatiga de la herramienta, la dejo para tareas menores. Están los amigos del canal y los amigos de la vida que sostienen que estoy loco, que las herramientas no envejecen, porque claro, somos de una época donde las herramientas duraban para toda la vida. Yo trato de jubilar las herramientas cuando considero que les queda muchas horas de vida útil. Porque si no sería simplemente guardar fierros viejos. Estas herramientas pueden formar parte de cualquier caja, de cualquier elenco. Y sí, me gusta mucho decir la palabra elenco porque la usábamos en la escuela técnica. Y nada, es un conjunto de cosas que trabajan para un determinado fin. Esa es la definición de elenco. Y bueno, todas estas unidades trabajaban para tareas de electricidad, algunas de plomería, obviamente. Yo la que sigo bancando, y ya todos lo saben, es algo conocido en el canal, es la Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones, que tengo con mangos amarillos, mangos rojos, mangos naranja, de las distintas épocas que ha venido esa unidad. Bueno, las ajustables, si bien estas son una línea posterior, dado que tengo las Workmaster, ya hice un videito sobre las Workmaster francesas, dado que algunos amigos me decían que no podían existir, pero también son chicos jóvenes, chicos que por ahí nacieron en el año 2002, 2003. Yo en esa época las estaba comprando. No, antes. Workmaster lo compré en la década del 90. Lo que pasa que bueno, eh, en esa época quizás terminé de comprar algunas unidades que quedaban dando vueltas, que por ahí era completar el juego, ¿no? Ya en esos tiempos estaba viniendo Pulit, Metz, bueno, se había empezado a incorporar Williams, Stanley en otra línea,
Y bueno, Bremen, Robust, o sea, qué manera de comprar herramientas Tano. Sí, la verdad que fueron una pasión, si bien no he invertido en otra cosa más que en herramientas y bueno, fierros. Así que nada, les quería dejar este videito desde el taller de un jueves nostálgico. Eh, Creo que capaz, no sé, se me ocurrió ahora. Voy a hacer algunos videitos mostrando elencos que han formado parte eh, de alguna caja. Acá tenemos este surtido que lo podría ampliar un poco y poner los destornilladores, pero quería mostrar la línea de pinzas de esta época de Stanley. Les mando un saludo, espero que estén bien. Como digo siempre, nos vemos en otra charlita, en otro videíto de Siciliano en su taller.